Hoy en este video vamos a calcular mediante la suma de Riemann el área de la región limitada por la parábola y igual a menos x cuadrada más x más 6 y la recta y igual a menos 6. El problema nos pide hacerlo mediante rectángulos circunscritos. Entonces, bueno, por aquí tenemos esta región, la región sombreada viene siendo el área a la que queremos calcular. Esta viene siendo nuestra parábola y por acá está nuestra recta y igual a menos 6. Este eje que tenemos por aquí es nuestro eje X y el eje vertical el eje Y. Entonces queremos calcular esta área. ¿Cómo se hace? Mediante rectángulos circunscritos. Entonces lo que voy a hacer es colocar una serie de rectángulos, como los podemos ver aquí. Aquí estoy colocando 7 rectángulos circunscritos. Sabemos que circunscrito significa pues que se salga de la región. Si nosotros sumáramos las áreas de estos rectángulos, esta suma excedería del área de la región sombreada, puesto que hay regiones que se salen de aquí de la región. Por ejemplo, estos espacios en blanco, estas regiones entre los rectángulos y la parábola vienen siendo los excedentes. ¿Qué pasa si coloco más rectángulos? Por ejemplo, si colocara esta cantidad, esos espacios, esas regiones en blanco se van haciendo más pequeñas. Entonces, entre más rectángulos tengamos, el área se aproxima más, la suma de las áreas de los rectángulos se aproxima más a el área que queremos calcular. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer la suma de las áreas y después vamos a aplicarle el límite cuando el número de rectángulos tiende a infinito. Y de esta manera pues ya podemos encontrar el área deseada. Bueno, vamos a hacer el análisis. Primero, tenemos aquí la región sombreada, ¿no? Ya habíamos comentado que este es el eje X, por acá se encuentra el eje Y, la recta Y igual a menos 6, y ahorita vamos a ver qué pasa con esos rectángulos que están ahí dibujados, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es encontrar las intersecciones entre la parábola. Recuerden que la parábola tiene como ecuación Y igual a menos x cuadrada más x más 6, la intersección de la parábola con la recta Y igual a menos 6, es decir, queremos encontrar las coordenadas de estos puntos que estoy marcando por aquí. Vamos a ponerle el punto A y el punto B. El punto A y el punto B se encuentran en la recta Y igual a menos 6. Entonces la coordenada en Y de ambos es la misma, es igual a menos 6. Faltaría encontrar las coordenadas en X, que estas se pueden encontrar pues buscando las intersecciones de la parábola con la recta. ¿Cómo se encuentran intersecciones entre estas dos funciones? Se igualan. Como ambas son iguales a Y, se igualan. O sea, tendríamos la parábola menos x cuadrada más x más 6, lo igualamos a menos 6. Este menos 6, si lo pasamos hacia el lado izquierdo, pasa como positivo. Entonces tendríamos menos x cuadrada más x más 6 más 6 igual a 0. Menos x cuadrada más x más 12 igual a 0. Multiplicamos toda la ecuación por menos 1 y vamos a tener x cuadrada menos x menos 12 igual a 0. Si factorizamos esta expresión, tendríamos lo siguiente: x menos 4 por x más 3. Sería la factorización. Al igualar a 0 cada uno de los factores, tenemos que una solución vendría siendo el x igual a 4 y otra solución viene siendo el x igual a menos 3. Entonces el punto A tiene en las x, en su coordenada x, tiene menos 3 y el punto B tiene el 4. O sea que tenemos el intervalo en las x de menos 3 a 4. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos colocar n rectángulos en esta región. Entonces tenemos que dividir este intervalo de las x, de menos 3 a 4, en n subintervalos. La suma de Riemann, de hecho, en general no me especifica qué base deben de tener. Nosotros vamos a escoger aquí, por propósitos más simples, escogerlo con la misma longitud en la base. Entonces, si quiero colocar n rectángulos, ¿cuál sería la base de cada uno de ellos en el intervalo de menos 3 a 4? Vamos a ver. Vamos a dibujar por aquí nuestro intervalo. Tenemos nuestro intervalo de menos 3 a 4, entonces este lo vamos a dividir en n subintervalos. El primer subintervalo va de menos 3 a x1, donde el menos 3 es el x0. Vamos a denotarlo por x0, este es igual a x0. Después seguiría de x1 a x2, después de x2 a x3, etcétera,
Así hasta al final, el último subintervalo es de xn menos 1 al 4, donde el 4 pues viene siendo el xn. Cada uno de estos subintervalos miden lo mismo, tienen la misma longitud, delta x, vamos a denotarlo por delta x, etc. Y el último pues también delta x. La pregunta es, ¿cuánto vale delta x? Pues lo que se hace es dividir el total entre n, ¿sí? ¿A qué me refiero con el total? Pues la longitud. ¿Cuál es la longitud del intervalo de menos 3 a 4? La longitud es el extremo derecho menos el extremo izquierdo, o sea 4 menos menos 3, y esto lo divido entre n, y entonces el delta x sería 4 menos menos 3, sería 4 más 3, 7, 7 sobre n. Esta delta x representa la base de cada uno de los rectángulos. Vamos a regresarnos. Ahora, ¿qué pasa con estos rectángulos que acabamos de dibujar? Bueno, como son circunscritos, chequen que en ambos las alturas están determinadas por el extremo izquierdo. O sea, cada vez que nosotros dibujamos un intervalo, un rectángulo, el extremo izquierdo se denota por xy menos 1 y el extremo derecho se denota por xy. Entonces veamos el intervalo grande. Aquí tiene como coordenadas en las x, tiene xy menos 1. Vamos a poner aquí el punto P, el punto Q, y entonces por acá vamos a poner las coordenadas. El punto P tiene, les comentaba, como es el extremo izquierdo, tiene xy menos 1, coma, y como se encuentra en la recta y igual a menos 6, pues es menos 6. Mientras que el punto Q tiene en las x es la misma, porque para irme de P a Q solamente me voy mediante esa línea vertical. Las x no cambian, tienen la misma x, xy menos 1, pero la y es la que cambia. ¿Cuál es la y? ¿Cuánto vale la y en el punto Q? Pues chequen que justamente este punto que les estoy marcando en rojo coincide con un punto de la parábola. Entonces, como intersecta la parábola y la parábola tiene esta ecuación, que aquí le podemos poner esto igual a f de x, pues simplemente si tú sustituyes el xy menos 1 en la f, te está dando la y en el punto Q, o sea, tiene coordenadas f de xy menos 1. ¿Okay? ¿Cuál va a ser la altura de este rectángulo que tenemos aquí? La distancia de P a Q, o de Q a P, como es igual, ¿no? Según la regla de la fórmula de distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de, se restan las x al cuadrado más se restan las y al cuadrado. ¿Ok? Aquí como tienen las mismas x, pues se van a eliminar. Entonces miren, vamos a escribirlo por acá. La altura HI, vamos a ponerla en HI me representa la altura del rectángulo I. HI viene siendo la raíz cuadrada de, estamos calculando la distancia de P a Q. Entonces se restan las x. Vamos a poner, sería xy menos 1 menos xy menos 1 al cuadrado más, ahora sería la y, que viene siendo f de xy menos 1, menos menos 6, ¿sí? Aquí estamos restando esta y con esta y, menos menos 6, entonces al hacer menos menos 6, pues se hace más. Aquí tenemos más, esto elevado al cuadrado. Las x se eliminan y me quedaría hi igual a la raíz cuadrada de f de xy menos 1 más 6 elevado al cuadrado. ¿Cuándo se elimina este cuadrado con la raíz? Cuando se elimina solo si el fxy menos 1 más 6 es positivo, ¿sí? En este caso es positivo, pues sí, porque el f de xy menos 1 es una cantidad positiva, se encuentra por encima del eje x, acá la podemos ver. ¿Okay? Y el 6 pues es positivo, entonces esta cantidad es positiva, podemos eliminarla, podemos eliminar la raíz con el cuadrado y me quedaría f de xy menos 1 más 6. Al calcular la altura del otro rectángulo pequeño pueden ver que es lo mismo. Aquí considerando el extremo izquierdo de este rectángulo como xy menos 1, pueden ustedes verificarlo, me va a dar lo mismo. La forma en que se calcula la altura es la misma. Obviamente no te va a dar el mismo valor porque la altura, aquí podemos ver del rectángulo de la derecha, pues es menor al de la izquierda.
no te da el mismo valor, pero sí la misma forma de cómo calcularlo, porque recuerden que la f de x pues va cambiando respecto a la x, o sea, esta me puede representar ya sea la altura del rectángulo grande como la altura del rectángulo pequeño, dependiendo cuál sea el valor de la f de x. Bueno, ahora, para encontrar la altura HI, pues necesitamos saber cuánto vale la xi menos 1 para poder sustituirla dentro de la función. Recordemos que la función f de x viene siendo la función que determina, la ecuación que determina la parábola. ¿Okay? Entonces, primero hay que encontrar cuánto vale xi menos 1. Esta información la podemos obtener de estos subintervalos que tenemos en la parte de acá arriba. El primer x0, o sea, el primer valor en el intervalo del x0 viene siendo el menos 3. El x1 está a una distancia delta x del menos 3. Entonces, ¿cuánto vale el x1? Pues al menos 3 hay que sumarle un delta x. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo por aquí. x1 sería menos 3 más delta x. Esto lo podemos ir viendo aquí en este dibujo, ¿no? De los subintervalos. ¿Cómo encontramos x2? Pues la distancia que separa el x1 con el x2 es un delta x. Entonces, para encontrar el x2 le tendríamos que sumar un delta x al x1. O sea, al x1 le sumamos delta x. Como podemos ver aquí, el x1 es menos 3 más delta x. Si le sumas un delta x, pues esto sería menos 3 más 2 veces delta x. Para encontrar el siguiente valor, que es el x3, hay que sumarle un delta x al anterior, o sea, a este, al x2. Si le sumamos un delta x, pues sería menos 3 más 3 delta x. Entonces, ya ahí se va viendo un patrón, ¿no? El índice de la x viene siendo el mismo coeficiente de las delta x. Por ejemplo, aquí este es el índice 1 y aquí tiene el delta x tiene el coeficiente 1. Aquí mi índice es 2 y el coeficiente de delta x es 2. Aquí mi índice es 3 y el coeficiente de delta x es 3. Entonces, ¿cómo va a quedar el xi menos 1 siguiendo este patrón? Pues va a ser xi menos 1, me va a quedar como menos 3 más el índice i menos 1 por delta x. Este viene siendo nuestro xi menos 1. Entonces, ya teniendo este, lo sustituimos en la f de x. O sea, en esta expresión hay que sustituirlo para encontrar la altura del iésimo rectángulo. Es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces tenemos que mi función f de x tiene como ecuación menos x cuadrada más x más 6. Y xi menos 1 viene siendo menos 3 más i menos 1 por delta x. ¿Ok? Ahora, el delta x ya lo habíamos obtenido también. Aquí está. Delta x es la longitud del intervalo dividido entre n, o sea, sería 7 sobre n. Si lo sustituimos de una vez, esto va a ser menos 3 más 7 sobre n por i menos 1. Ok, esta viene siendo la x y menos 1. Entonces, ¿cuánto va a quedar f de x y menos 1? Sustituyendo sería menos que multiplica el cuadrado, aquí está, menos x cuadrada, el cuadrado de x y menos 1, o sea, va a ser menos 3 más 7 sobre n por i menos 1 elevado al cuadrado, más menos 3 más 7 sobre n por i menos 1, más 6. Entonces desarrollamos el cuadrado, vamos a desarrollar el cuadrado y al mismo tiempo multiplicarlo por el negativo que tenemos aquí, ¿no? Entonces sería el primero al cuadrado, o sea, menos 3 al cuadrado es 9, pero como está un menos 1 por acá, sería menos 9, ¿no? Entonces sería menos 9 aquí. Ahora, 2 veces el primero por el segundo. 2 por menos 3 es menos 6, por 7 sería menos 42. Pero con el menos de fuera sería 42 sobre n por i menos 1. Después sería el cuadrado de 7 sobre n por i menos 1, pero con el negativo sería menos 49 sobre n cuadrada por i menos 1 al cuadrado. Después sería menos 3 más 7 sobre n por i menos 1 más 6. ¿Ok? Y ahora por aquí esto va a ser igual a lo siguiente. Este menos 9 con menos 3 es menos 12 más este 6. Menos 12 más 6 es menos 6. ¿Ok? Ahí tenemos ya el valor de las constantes.
Ahora vamos a sumar lo que tenga al factor i menos 1. Voy a borrar esto. Los siguientes términos que les voy a encerrar o a subrayar son estos dos. Se suman. 42 más 7 sería 49 sobre n, que multiplica i menos 1, y pues de ahí ya sobra menos 49 sobre n cuadrada, que multiplica i menos 1 al cuadrado. ¿Okay? Esta viene siendo la f de x y menos 1, pero recordemos que la altura es f de x y menos 1. Vamos a regresar. Aquí está la altura, f de x y menos 1 más 6. Entonces, si yo le sumo un 6 a esto, se va a eliminar este menos 6. Y ya me quedaría la HI, que viene siendo la altura del yésimo rectángulo. Entonces vamos a sumarle un 6 aquí para que se elimine este. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la altura del yésimo rectángulo. Ya quitando este menos 6 me queda 49 sobre n, que multiplica a i menos 1 menos 49 sobre n cuadrada, que multiplica a i menos 1 al cuadrado. Esta viene siendo la HI. ¿Cuál es el área del rectángulo I? Pues sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. La base viene siendo delta X, que ya sabemos que es 7 sobre n. Entonces sería 7 sobre n, que es la base, por la altura, que es 49 sobre n, por i menos 1, menos 49 sobre n cuadrada por i menos 1 al cuadrado. ¿Okay? Esta viene siendo ahí. Esta representa el área del iésimo rectángulo. ¿Cuál va a ser un aproximado del área que estamos buscando? La suma de estas áreas, ¿sí? Al inicio analizamos que la suma de las áreas de los rectángulos me da un valor aproximado. Entre más grande sea la n, pues el más aproximado va a ser a nuestra área que estamos buscando. Entonces vamos a sumar todas estas áreas. Va a ser la suma de igual a 1 hasta n de 7 sobre n, que multiplica a 49 sobre n por i menos 1, menos 49 sobre n cuadrada por i menos 1 al cuadrado. Ahora, si aplico propiedades de la sumatoria, vamos a tener lo siguiente. Este 7 sobre n, que está multiplicando a toda esta expresión, pues viene siendo una constante. Porque aquí lo único que varía respecto al índice es pues lo que dependa de la i. Por ejemplo, este término i menos 1 al cuadrado, pues viene siendo variable respecto a la suma. Eso no lo puedo sacar de la sigma. Pero sí podemos sacar todo aquello que no dependa de i. Entonces, por ejemplo, este 7 sobre n lo podemos sacar como factor común. Lo podemos sacar de la suma. Y después me va a quedar la suma de cada uno de los términos. Voy a distribuir, ¿no? Al sacar el 7 sobre n, pues me va a quedar la sumatoria de este, luego menos la suma de este. ¿Ok? Y el 49 sobre n, pues es constante, lo saco otra vez de la suma. Y el 49 sobre n cuadrado también lo saco de la suma. Es decir que se puede escribir, usando ya propiedades, se puede escribir de esta manera. Aquí ya saqué el 7 sobre n de toda la suma. Y después, cuando distribuyo la suma en los términos, pues voy sacando las constantes, ¿no? Entonces me quedaría de esta manera. Lo que queda por hacer, pues, es calcular estas sumas que tenemos aquí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para calcular dichas sumas. Entonces, bueno, miren. Sabemos nosotros que la suma de j igual a 1 hasta m de j, o sea, la suma de los primeros m enteros positivos, pues es m por m más 1 entre 2. ¿Okay? Aquí nosotros nos pide calcular esta suma. La suma desde igual a 1 hasta n. Entonces tenemos desde igual a 1 hasta n y menos 1. Si nosotros desarrollamos esta suma, si la i vale 1, el primer término sería 0. Más, si la i vale 2, sería 1. Más 2, etc. Y el último término pues sería n menos 1, que es cuando la i vale n. Como pueden ver, el 0 lo podemos quitar y simplemente estamos sumando estos términos desde el 1 hasta el n menos 1. Entonces esta suma la puedo escribir de la siguiente forma. La suma desde igual a 1 hasta n menos 1 de i. Y ahora sí, aplicando esta que tenemos por acá es n menos 1. La m aquí viene siendo, esta m viene siendo ahora nuestra n menos 1. Entonces si utilizamos la expresión que tenemos arriba, sería m, que es n menos 1,
que multiplica a n menos 1 más 1, o sea, n dividido sobre 2. Ya tenemos este valor para, vamos a ponerle aquí de una vez, esta suma vale n menos 1 por n sobre 2. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la suma de los otros términos al cuadrado. Si yo tengo la suma de j igual a 1 hasta m de j al cuadrado, ahora resulta que esto es m por m más 1 por 2m más 1 sobre 6. Y entonces haciendo algo similar a lo que hicimos ahorita, si aquí le pongo al cuadrado, pues sería 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, así hasta n menos. O sea que quitando el 0 al cuadrado, que es 0, esta suma se puede escribir de esta manera. O sea, chequen que fue igual, nada más le pusimos ahí los cuadrados correspondientes. ¿Ok? ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues la m vale n menos 1, siguiendo la fórmula de la parte de arriba. Esto va a ser n menos 1 por, se le suma un 1 a la n menos 1, sería n. 2 veces n menos 1 sería, si yo multiplico 2 por n menos 1 es 2n menos 2. Luego se le suma un 1 porque es el factor que tengo aquí. Entonces, ¿cuánto sería? Pues sería 2n menos 1 y todo dividido entre 6. Este es el valor de la siguiente suma. Esta suma vale n menos 1 por n por 2n menos 1 sobre 6. ¿Ok? Ya lo que queda pues es ir sustituyendo esto. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Cómo me quedaría finalmente todo esto? Esto va a ser igual a lo siguiente. Aquí tenemos un factor 49. Este 49 y este lo podemos sacar, ¿no? Como factor común. Entonces va a quedar 7 por 49. Ahora, esta n que está aquí dividiendo, la voy a pasar también multiplicando a cada uno de los términos, a este y a este. Entonces, el primer término ya multiplicado por 1 sobre n, ya saqué el 49. Me va a quedar lo siguiente, me va a quedar 1 sobre n cuadrada, ¿sí? Ya estoy multiplicando esta n de afuera con esta, y ya saqué el 49. 1 sobre n cuadrada por la suma, donde la suma me queda n menos 1 por n sobre 2. ¿Ok? Luego menos, ya saqué el 49, esta n con esta n cuadrada me quedaría 1 sobre n cúbica, y la suma me queda n menos 1 por n por 2n menos 1 sobre 6. Esto que tenemos aquí viene siendo la suma de las áreas de los rectángulos. Si los rectángulos que yo los rectángulos que yo coloqué fueron n rectángulos. Para encontrar el valor exacto del área tenemos que hacer que la n tienda a infinito. Entonces, área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de toda esta expresión que tenemos en la parte de arriba. O sea, todo esto de aquí le vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito. O sea que me quedaría que el área es igual al límite cuando n tiende a infinito de toda esta expresión que tenemos aquí. El 7 por 49, que viene siendo 343, lo podemos sacar del límite, puesto que es una constante. 343 que multiplica a el límite de todo esto, ¿no? Ahora, ¿a qué va a ser igual este límite? Cuando tenemos cocientes de expresiones con el mismo grado, por ejemplo, aquí está, si yo multiplico estos factores, esto me queda n cuadrada menos n. Y en la parte del denominador tengo 2n cuadrada. Cuando tengo expresiones del mismo grado y la variable tiende a infinito, resulta que me quedaría simplemente el cociente de los coeficientes principales. El coeficiente de la n cuadrada en el numerador es 1, mientras que en el denominador es 2. Lo mismo pasa con el otro término. ¿Sí? El coeficiente de la n cúbica en la parte del numerador viene siendo 2, o sea, aquí tenemos un 2n cúbica y después siguen más términos, ¿no? Y en la parte de abajo viene siendo el 6n cúbica. Entonces, el límite va a ser el cociente de los coeficientes principales, o sea, va a ser 2 sextos. Y entonces, como el 1 medio es lo mismo a 3 sextos, si a 3 sextos le quito 2 sextos, me quedaría 1 sexto. Es decir, esta cantidad me va a quedar 343 sextos, que viene siendo aproximadamente
57.16. O sea que el área de la región sombreada es aproximadamente 57.16